Buenos días, ¿cómo están? Enorme placer saludarles y reencontrarnos. Es jueves 28 de abril, 6:50 minutos de la mañana de este día jueves 28 de abril. Y bueno, a donde nos esté sintonizando y la hora que por supuesto sea, les damos la más cordial de las bienvenidas. También si ven este programa en original diferido, en retransmisión en cualquiera de las plataformas en las que transmitimos, pues también pues los saludamos efusivamente. A todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias por siempre estar pendientes de... Estoy probando el audio aquí, está muy bien, y bueno, decirles que agradecemos, como les decía, efusivamente el hecho de que estén pendientes de toda la producción de este servidor. Invitarles a que se suscriban, por favor, a el canal de YouTube Las Cosas Como Son con Josué Nathan Bakis, y también, por supuesto, ya como les hemos estado pidiendo toda esta semana, invitarles a que nos apoyen y que se suscriban y que me sigan, le den me gusta a la página Nathan Bakis Periodista Las Cosas Como Son. Estamos tratando de compartir mucho contenido, tratando de que tengan ustedes información en la página Nathan Bakis Periodista Las Cosas Como Son, con el único objetivo de que por supuesto crezcamos en esa comunidad, ¿verdad? Ya ya somos, déjenme ver, ya somos más de, hoy amanecimos con 5.303 seguidores, y hace 2 meses apenas teníamos, menos, mes y medio apenas teníamos 400 personas que seguían esa página. Así que hemos crecido exponencialmente, pero antes que llegue medio año queremos llegar a los 10.000 seguidores. Muchas gracias a todos los que ya están conectados. Luis Rivera desde California, Silvia, que ya está también conectada, Estela Orellana desde Canadá, Bianca Bonilla, saludos. Natán, ya de camino, finalizaron mis vacaciones, disfruté mi querido El Salvador, bendiciones a todos. Bueno, gracias también a ustedes desde Rosario de La Paz, conectados también, bueno, una gran cantidad de personas que ya están conectados. Amilcar Ramírez desde Nueva York, Jaime Cruz, buenos días. Ramón Ruiz, vamos, que ya es algo tarde, dicen, ¿verdad? Eliseo Herrera, buenos días. Natán, muchas bendiciones desde Houston, Texas. Desde Ohio, ¿verdad? Está viendo también la transmisión. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado esta mañana. Es primera vez que está, creo yo, en esta etapa de Las Cosas Como Son. Y bueno, licenciado Eduardo Escobar, director ejecutivo, vocero, digámoslo de esta manera, de Acción Ciudadana, ¿verdad? Así es. Bienvenido, Eduardo. No, gracias por la invitación, Josué, y siempre a las órdenes, un gusto. Hay bastantes tópicos que queremos abordar con Eduardo. De hecho, recientemente finalizaron un estudio, ¿verdad?, relacionado a la inversión, descentralización de fondos para instituciones contraloras, ¿verdad? Así es. El Tribunal de Ética Gubernamental, la Fiscalía General de la República, Corte de Cuentas también, creo que iba ahí. Fiscalía, las procuradurías. Dejaron de lado solamente a la Corte Suprema. Platicábamos en radio, precisamente porque ellos tienen un presupuesto asignado constitucionalmente del 6%, y bueno, no es problema tanto para la Corte el tema de financiamiento, claro, quizás, ¿verdad? Así es. Sí, hicimos esta investigación breve para visualizar cómo estaba el tema de los presupuestos de las instituciones de control, particularmente los aspectos que tienen que ver con la atención a los usuarios. Por ejemplo, yo como ciudadano que me veo involucrado o soy víctima de un delito, entonces tendría que acudir a la Fiscalía General de la República. Entonces, ¿cuánta capacidad financiera tiene la Fiscalía para atender y procesar mi denuncia, por ejemplo, y que se investigue y se lleve a juicio al responsable, por mencionar un caso? O, como todo ciudadano, tenemos que saber si la Corte de Cuentas cuenta con un presupuesto necesario para que pueda fiscalizar el correcto uso de los fondos públicos. Entonces,
Iba en ese sentido el informe, igual lo puede ver quien esté interesado en el sitio web de Acción Ciudadana, lo puede descargar y puede revisar cómo ha sido la tendencia de los presupuestos de las instituciones de control. Bueno, en el caso de la Fiscalía General de la República, siempre ha sido la cenicienta, ¿verdad? Pide un presupuesto basado en necesidades mínimas, pero los últimos gobiernos no le han dado, digamos, atención quizás a el hecho de que se le deba de entregar lo que, no solo lo que merece, sino lo que deben para poder operativizar de buena manera todo el trabajo que hacen desde el Ministerio Público. Nosotros veníamos en un primer informe evaluando a casi las mismas instituciones y ya advertíamos que en el caso de la Fiscalía se daba siempre un presupuesto muy por debajo de la necesidad financiera que mostraba la institución. Cosa que no ha cambiado en estos últimos 2 años. O sea, el histórico de la Fiscalía de al menos 2015 nos muestra eso. O sea, necesita más fondos de los que al final se le asignan. Por ejemplo, tenemos años donde la Fiscalía ha requerido 175 millones de dólares o ha requerido 150, que en el caso de 2020 y 2021, y se le han aprobado 110, 100 millones de dólares. O sea, 110 y 100 millones. Entonces eso obviamente nos muestra que hay una diferencia entre la necesidad institucional y el presupuesto que Ahora, se me le da. llamó mucho la atención, Eduardo, que ustedes como Acción Ciudadana vienen haciendo informes, o de hecho tienen ya una tradición de hacer informes sobre el tema de la inversión de los partidos políticos en campaña, ¿verdad? Ustedes hacen un monitoreo de la pauta en cada uno de los medios y eso les permite poder hacer una media respecto a cuánto más o menos ha invertido un partido político. Pero este informe es, digamos, como una novedad, ¿verdad? El segundo, ya habíamos sacado uno donde medimos eso y lo hacemos precisamente porque que una institución de este tipo, de esta naturaleza, como la Fiscalía, la Procuraduría, no tengan, o el Instituto de Acceso a la Información, no tengan los recursos suficientes, quien sale afectado es el ciudadano. Sí. Ahora hay una cosa que es importante, ¿por qué ustedes solo midieron desde el gobierno de Sánchez Serén, verdad? Sí, Hacia adelante. hacemos desde 2015, se hace la medición, desde ese año. Teníamos que poner un punto de partida de los presupuestos, desde cuándo íbamos a medir. Entonces se mide casi todo el gobierno de Sánchez Serén y los 2 años del actual gobierno. Eso se ha medido. Probablemente en investigaciones posteriores se pueda ampliar para tener un panorama. Pero lo que nos interesaba y nos sigue interesando es cuánto es la apuesta del Estado en materia de investigación del delito, cuánto le apuesta al tema de transparencia, cuánto le apuesta al tema de fiscalización de los fondos públicos. Entonces, digo, más allá de si no vamos al gobierno de Funes, pero ya nos muestra una tendencia, y la tendencia es a mantener las instituciones con presupuestos, podríamos decir, básicos, ¿verdad? Digo, Eduardo, porque en realidad pudo haber sido más objetivo si ustedes ampliaban el tiempo de análisis. Yo creo que no, porque hay dos, o sea, se comparan 2 gobiernos, los 2 últimos, que es cuando, por ejemplo, en tema de seguridad pública ha tenido más relevancia la Fiscalía, porque estamos hablando de el combate de las pandillas y todo esto. Entonces, nosotros creemos que, si bien pueden faltar datos, pero se hace el comparativo para ver si hay un cambio de las apuestas de este gobierno respecto del anterior. O sea, porque eso es lo importante que hay que ver, porque el punto es, y usted lo mencionaba hace un momento, de las instituciones de seguridad pública o que participan en seguridad pública, la Fiscalía es la que tiene el menor presupuesto. O sea, quien tiene más presupuesto es la Policía Nacional Civil, seguido de la Fuerza Armada y luego la Fiscalía. Y el punto acá, alguien podrá preguntar, pero ¿y qué tiene eso? El problema es que la policía puede ser efectiva, supongamos, en la detención de criminales, pero cuando llega
a la fiscalía el caso, que es donde se tiene que investigar, se tiene que fundamentar la acusación, si la fiscalía no tiene la capacidad instalada, se va a ver en serios problemas para llevar a juicio a los criminales. Entonces, el punto es, queríamos ver si eso se está modificando o no. O sea, cuál es la tendencia de los últimos años en el tema presupuestario y como mencionaba, lo que vemos es que se mantiene los mismos presupuestos e incluso hay una leve baja en el actual gobierno respecto de apoyar a estas instituciones. Bueno, creo que per se la intención es interesante. La exigencia de la Fiscalía General de la República siempre ha sido que se le otorgue el presupuesto debido. De hecho, quiero decir que se invierte una gran cantidad de dinero en alquileres para poder mantener las sedes de instituciones como la Fiscalía, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la misma PGR, ¿verdad? Bueno, la policía todavía está bastante necesitada de presupuesto para poder crear su propia infraestructura física. Debe de haber una apuesta estratégica. Lo que pasa es, Eduardo, de que las necesidades en el país también hay que decir que son muchas, ¿verdad? Claro. Bastantes. Y en el informe se hace esa valoración, que hay muchas carencias en temas de... Hay prioridades, pues. De salud, de educación, que hay que atender y que se convierten en prioridades y que obviamente eso demanda del Estado dirigir más recursos para estas áreas. O sea, nosotros no desconocemos eso, pero nosotros lo que señalamos que a largo plazo, esto, si se le apuesta más a las instituciones de control por medio de darles presupuestos, digamos, más, para que tengan más holgadas sus finanzas, eso va a repercutir en beneficio de la población, porque vamos a tener, por ejemplo, más certeza de que los fondos públicos no se dilapidan en corrupción, por ejemplo, porque tenemos una Corte de Cuentas con la suficiente capacidad de auditar. Bueno, pero eso es discutible, porque la Corte de Cuentas ha sido tapadera de... No, claro. Bueno, o sea, al menos el bautizo de la población es que la Corte de Cuentas históricamente ha sido la tapadera de los partidos políticos. En el informe reconocemos que lo presupuestario no es el único factor para que una institución sea efectiva. O sea, porque hay otros factores que tienen que ver, la independencia de los titulares, por ejemplo, la idoneidad de los titulares. O sea, sin duda hay otros factores, pero para nosotros, en este caso, el financiero es una parte importante, porque siempre pongo este ejemplo. La Fiscalía General de la República, hasta 2018, que tenemos una medición, tenía 131 casos más o menos nuevos por fiscal cada año. Esa es la carga laboral. O sea, a cada fiscal que trabaja en la fiscalía... Bueno, pero el total anda por 400 expedientes, entiendo. Es que ese es otro tema, o sea, pero, por ejemplo, yo ingreso a la fiscalía. Y usted ya va con 100 y la Juana de caso. 131 en el año. Ese año usted como nuevo fiscal tiene 131. 131. ¿Cuánto logro sacar, depurar en el año? El siguiente me vienen otros 131. ¿Ya? O sea, probablemente puedan haber fiscales que tengan 400, 500 expedientes. Entonces, el punto acá es, una de las formas para rebajar esa carga laboral, para que cada fiscal sea contratación de más fiscales. Exacto, sea más eficiente investigar. Es la contratación de más fiscales. Entonces, eso no lo puede hacer la fiscalía si no tiene recursos. Ya por eso es que nosotros nos enfocamos en ese tema. Y ahora, con el régimen de excepción, sin duda, la Procuraduría General y la Fiscalía se van a ver en complicaciones de carga laboral, porque estamos hablando de 16.000, 17.000 detenidos en un mes. Esto sin duda le va a generar un estrés a la Fiscalía para lograr... 19.000 capturas. 19.000. Ya vamos a hablar de eso para lograr procesar todo esto y presentar acusaciones ante los tribunales. O la PGR hacer la defensa técnica de los detenidos. O sea, entonces, el punto acá es que estas instituciones, para beneficiar al ciudadano, y esa es la intención del informe, deben de contar con los presupuestos necesarios para que sean más eficientes y redunde en beneficio de la ciudadanía, ¿verdad? La labor de estas instituciones. Muy bien. Bueno,
Creo que es, hasta donde entendemos, pues un informe, un trabajo que como organización no gubernamental hacen. No, yo pensé que era el primero, pero dices tú que El ya segundo. es el segundo que realizan, bueno, ya acostumbrados con el tema del monitoreo de la inversión en campañas políticas de los partidos. Claro, ¿Verdad? Que sí, esa es otra de las tradicionalmente se realiza. Pero, digamos, lo que esperamos es que las instituciones, digamos, el Ejecutivo y la Asamblea, que son los que aprueban los presupuestos, tomen eso en cuenta para, en presupuestos futuros, fortalecer las áreas de presupuesto de estas instituciones. Bueno, vamos a la pausa. La primera, Eduardo, era un tema introductorio. Vamos a hablar de ampliación de régimen de excepción, de todo lo que está viviendo el país en la denominada guerra contra las pandillas y esta situación que ha venido afectando al país. Grupos criminales han venido afectando a la mayoría desde hace mucho tiempo y bueno, no existía una política de esta naturaleza, o al menos se cuestiona, se critica que ningún gobierno en el pasado había decidido enfrentar este fenómeno como se está enfrentando. Lo último que hemos sabido es que Estados Unidos, por medio de un oficial del Departamento de Justicia ha hablado sobre el trabajo que se está desarrollando en el país, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que las pandillas representan una amenaza mutua para la seguridad nacional tanto de El Salvador como de Estados Unidos. Este oficial del Departamento de Estado indicó que la MS-13 Barrio 18 no solo operan en El Salvador, sino también en los Estados Unidos. Las pandillas representan una amenaza mutua para la seguridad nacional de El Salvador y Estados Unidos. Esas fueron las palabras del representante de la fuente de justicia. Las declaraciones contrastan con la respuesta que dio él en una declaración, bueno, Anthony Blinken, entiendo que fue, ¿verdad? Y bueno, ahora pues en realidad, y ya lo sabemos, que las pandillas son una amenaza transnacional, así es. Este problema se dejó crecer de tal manera que son ya una amenaza que ya es mundial. Hace unos meses, hace unos años, escuchábamos informes de la operatividad de la pandilla de la MS-13, por ejemplo, en Italia, en algunas ciudades de Italia. Y así de complejo es este tema. Y entonces para muchos es necesario aplicar también inteligentemente, pero con todo el músculo del el gobierno y con todo el respaldo de la institucionalidad y la Constitución, aplicar las medidas que sean necesarias para poder corregir de una vez por todas este problema. Así que vamos a la pausa, regresamos inmediatamente para seguir conversando con el director ejecutivo de Acción Ciudadana. Bueno, Eduardo, hay una convocatoria para participar en una marcha el Día del Trabajo 1 de mayo. ¿Ustedes van a participar como Acción Ciudadana? No, no sé si algún miembro de Acción Ciudadana ¿Usted sí va a ir? No. Pero me dijo en radio que sí. No. ¿No me dijo que sí? No. Porque o sea, digamos, hay que diferenciar. Las marchas que hemos tenido antes son convocadas por organizaciones para mostrar, digamos, un descontento con la gestión gubernamental. En temas de política laboral. No. Las marchas, digo... No, hagamos diferencia. El 1 de mayo es tema del Día del Trabajo. No, claro, es que eso quería llegar. O sea, pero en las marchas en las que ustedes han participado... Es descontento con el gobierno. Okay, o sea, perfecto. Entonces, pero la del 1 de mayo es marcha por el Día Internacional del Trabajo, ¿ya? Que yo sé que van a haber algunas organizaciones que van a protestar también contra el gobierno, sí, pero
digamos, en nuestro caso, no quisiéramos mezclar la conmemoración del Día del Trabajo con Sí. el protesta contra el gobierno. Bueno, y esto es importante porque lo que sucede es que la convocatoria se ha hecho de alguna manera, y los voceros y quienes han sido interlocutores de esto, por ejemplo, Medardo González invitando a los familiares de quienes han sido detenidos, pandilleros o sus colaboradores, a ir a marchar ese día. O sea, Pero yo igual creo, Josué, que una cosa es que esta gente convoque, gente de partidos, y convoque quien como Medardo. quiera, sí, Ujú. y otra cosa es, digamos, la convocatoria que puedan hacer las organizaciones que tienen que ver, de trabajadores, para celebrar el día, y otra tiene que ver con organizaciones que van a protestar contra el gobierno. O sea, yo creo que son tres expresiones válidas, ¿sí? De manifestación, no está prohibido, pero creo yo que hay que saber, pues, quién convoca qué y con qué intención va cada quien. Eso creo que hay que tenerlo claro. Por ejemplo, como digo, hasta el momento, Acción Ciudadana no se ha sumado a convocar, ni de momento se ha pensado asistir a la marcha, porque, como decimos, el 1 de mayo es por el tema del Día Internacional del Trabajo. O sea, y entonces creemos que hay que no respetar necesariamente, pero digo, no hay que confundir. No debería de ser un escenario para poder... Al menos para nosotros no, Ajá, pero está clara la postura otras organizaciones, y como digo, es respetable. Lo entiendo, o sea, ustedes creen que no es el lugar ni el momento para poder... Sí, pero si algunas organizaciones, que de hecho lo van a hacer, Sí. es respetable y es aceptable, pues, o sea, cada organización va a vivir el 1 de mayo como considere conveniente. Bueno, está claro, yo creí que en radio la semana pasada me había comentado que iban a ir, ¿verdad? No hablamos de las protestas. No hablamos de la No, protesta. no hablamos, ¿verdad? solo del régimen de excepción. Ya estoy yo inventando. ¿Verdad? Bueno, ¿qué reacción tiene usted, Eduardo, con la declaración del oficial del Departamento de Justicia respecto a que las pandillas son una amenaza mutua tanto para El Salvador como para los Estados Unidos? No, totalmente de acuerdo, y como hemos venido diciendo, yo creo que nadie en su sano juicio puede, digamos, aplaudir la operatividad y el dolor que causa las pandillas, o sea, a la población. Yo creo El que daño, nadie. el daño. Sí, nadie creo que puede estar aplaudiendo. Pero eso obviamente no quiere decir que no se tenga que analizar desde todos los ámbitos el fenómeno de las pandillas. O sea que, digo, una cosa es diferente a la otra. Cuando dice que se debe de analizar desde varios escenarios el tema de las pandillas, que podría ser un poco más específico. Por ejemplo, las pandillas tienen que estudiarse, como han hecho algunos investigadores, antropólogos. Hay que investigar el fenómeno. O sea, las pandillas no solo las podemos ver como que son los criminales y hay que irlos a condenar. Antropólogos como Juan Martínez Dauzón. Por ejemplo, claro. Y usted comparte lo que dice Juan Martínez respecto a que las pandillas hacen una labor social. Yo no he oído toda la declaración y no sé en qué contexto lo dijo, ¿ya? Pero lo que sí puedo decir es que en algunas comunidades, para algunos niños, algunos adolescentes, el cierre de oportunidades solo le deja el camino a las pandillas, ¿ya? Pero esa no es una labor social. No, yo no estoy diciendo que sea labor social. Lo que estoy diciendo es... lo que dijo ese señor. No voy a opinar sobre lo que él dijo porque no escuché el contexto y todo cómo lo dijo. Lo que yo quiero decir es que hay comunidades donde la infancia, donde los adolescentes no tienen otra vía, ¿ya? Y no digo que todos, o sea, entonces bajo esa lógica todos nos vamos a hacer pandilleros. No, lo que quiero decir es que hay comunidades donde la aspiración de la infancia, de la juventud es o terminan en pandillas. Y tiene claro usted que eso es un problema que después de la firma de los acuerdos de paz inició. No se trabajó. Y no se trabajó. Claro, los presidentes Cristiani. Entonces, precisamente por eso, Josué. Calderón Sol, Francisco Flores, Tony Saca, claro. Mauricio Sí, Flores, no se hizo. No se hizo. Entonces, precisamente por eso es que, a mi juicio,
hay que analizar el fenómeno de pandillas desde todos los puntos de vista. O sea, hay que analizarlo desde la sociología, la antropología, desde la política criminal, sin duda. O sea, con esto no estoy diciendo de que, o sea, son angelitos y no hay que... No. O sea, pero el punto es que tampoco es correcto solo proceder penalmente contra las pandillas. O sea, hay que llevarlos a juicio, hay que investigarlos, sí, pero hay que ver cómo se desarticula socialmente a la pandilla. Que tratando de entender, porque yo lo he platicado con usted un par de ocasiones y la gente, yo le he dicho a usted, no entiende la postura que tienen algunos representantes de organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo la suya. Cuando usted dice que se deben de procesar podríamos ser más específicos. Es que la cosa es lo siguiente, mire, y se lo voy a decir con propiedad meridiana. En El Salvador, y aquí en El Salvador, para que un pandillero se inicie o sea aceptado dentro de esos grupos al margen de la ley, tiene que ir a matar a una persona primero. Sí. Sí, es un delito. Aquí hay niños, asesinos, niños, claro, adolescentes asesinos. Entonces, por la eso, sociedad en ese sentido se descuidó, claro, la sociedad se corrompió, claro, el fenómeno creció, lejos de atacarlo, parece que algunos gobiernos lo alimentaron. Por eso es que hay que analizarlo, por eso decía, desde todas las perspectivas, porque ¿qué generó que este niño se metiera a la pandilla y se convirtiera en un asesino? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué usted o por qué yo no pasó eso? ¿Ya? Son condiciones sociales, del medio ambiente social, que propiciaron que nosotros seamos personas de bien o que no seamos al menos criminales. Pero en este caso hay muchas comunidades donde no tienen esa posibilidad que los niños se conviertan en una persona decente, sino que terminen en una pandilla, matando gente. Entonces, por eso es que nosotros señalamos, no, mire, está bien, persiga el delito de las pandillas, llévelos a juicio, pero también hay que analizar y hay que estudiar las causas del fenómeno. O sea, ese es el punto. Atacar las causas de raíz, definitivamente. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar, Josué? Vale, imaginémonos ahorita, hay 20.000 detenidos, son 70.000 pandilleros, según lo que ha dicho el gobierno. Supongamos que no logran capturar a los 70.000, quedan 20.000, 25.000 en la calle. ¿Qué es lo que va a pasar eso en 3, 4 años? De nuevo el fenómeno va a brotar de nuevo. Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque no se atendió el problema. Es como un cáncer. Si a usted le someten a un proceso contra el cáncer y no logran arrancarle bien las células, el tumor, a usted le va a volver a salir. Entonces, por eso digo, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno si solo se queda en ir a detener a los pandilleros? Está extirpándolo, pero no está extirpándolo bien. Entonces el fenómeno nos va a volver a surgir, que en unos 5 o 6 años va a volver a repuntar y vamos a estar de nuevo en situación de zozobra. Ustedes han tratado, usted, su persona, ha tratado de aclarar que no están defendiendo pandilleros. Claro, de ninguna manera. O sea, yo creo que ninguna organización de sociedad civil, y voy a hablar por todas, ninguna... ¿Quiénes son todas? Las organizaciones que trabajamos temas de transparencia, temas de defensa de derechos humanos. ¿Usted habla por Cristosal? Por ejemplo, yo no creo que Cristosal esté defendiendo a pandillas. O sea, no se trata de eso. Lo que nosotros como organizaciones estamos diciendo es, mire, hay procedimientos, hay leyes, hay derechos. Pero Eduardo, usted es abogado. Sí. Y esta organización Cristosal fue a presentar una demanda de inconstitucionalidad por algunas reformas hechas. Sí, porque violan la Constitución. Para poder atacar a la pandilla. Violan la Constitución, José. Es que ahí es donde viene el punto. Nosotros no nos oponemos a que se combata la criminalidad, pero debe de hacerse en el marco de la Constitución y la ley. Eso es lo que estamos diciendo. Y por eso algunas organizaciones han ido a interponer diferentes demandas y iniciar diferentes procesos, porque se está violando la ley, se está violando la Constitución. Ese es el problema. O sea, si aquí se estuviera combatiendo la pandilla sin estar violando la Constitución, sin estar violando derechos, principios,
no solo nacionales, internacionalmente reconocidos, aquí nadie estuviera diciendo nada. Ese es el problema, o sea, que se haga bien, Josué. Ese es el punto, que se haga bien, que no se viole la Constitución. Y un problema de esta naturaleza, desde su juicio de valor, cómo se debe de combatir bien. Porque yo lo que he escuchado, y discúlpeme, Eduardo, es la percepción de la gente que aquí no hay grises. Aquí o están a favor de las pandillas o están en contra. Eso es lo que la gente, porque aquí hay un fenómeno bien particular. La gente se cansó, claro, se hartó. Ayer yo platicaba con un subcomisionado en retiro de la policía, preparado con preparación académica internacional en temas de criminalidad. Y él me decía, la gente ya comenzó a colaborar. La gente ya comenzó, perdió el miedo, la gente ya comenzó a denunciar a los pandilleros que los estaban aterrorizando en la zona. Pero es que ese es un falso dilema, Josué. El que nosotros digamos que se cumpla la ley y se combata la pandilla, no está divorciado. O sea, o lo voy a poner de esta manera. No porque se combata la pandilla, entonces se puede violar la ley. No podemos caer en eso como sociedad. ¿Ya? Y eso es lo que están pidiendo muchos. No importa, violemos la ley, violemos la Constitución, porque al final, y eso es lo que hemos dicho, esto se nos va a revertir a todos. El que se viole la ley, el que no se cumpla con la Constitución, nos va a terminar afectando. Alguien va a decir, ¿y cómo? Vean el número de detenciones ilegales que hay, de gente que no tiene nada que ver, que ha sido denunciada en medios de comunicación, en redes sociales, que ha sido detenida y que no está vinculada, o aparentemente no está vinculada. ¿A quiénes se refiere particularmente? No, a los casos que se han conocido en los medios. ¿Cuáles, pues? No quiero personalizar. Habla usted del muchacho saxofonista. No, yo no le... No, ese muchacho parece que no era tan buena gente. ¿verdad? Mire, uno de Sonsonate que también tenía cara de bueno, pero él cobraba la renta. Mire. Hay un par de casos que sí creo yo es necesario. Por ejemplo, los que trabajaban en un café. Ellos fueron detenidos y furon liberados inmediatamente. Yo no tengo, digamos, datos, información, como lo puede tener otras organizaciones que han recibido denuncias de detenciones ilegales. Pero, digamos, yo no quiero llegar y poner estos casos. No, lo que estoy diciendo es que hay casos documentados donde se han dado violaciones en el régimen de excepción, ¿ya? Que han habido detenciones ilegales, etcétera. Entonces, eso es la muestra de que violentar la ley, violentar los procesos, al final le termina afectando a la ciudadanía. Porque yo, como digo, las organizaciones estamos a favor de que se combata la criminalidad, sí, pero que sea en el marco del respeto de la ley y la Constitución, nada más. Eso es lo que estamos pidiendo, no estamos pidiendo que dejen de perseguirlos, no es ese el punto. Y por eso digo, es un falso dilema el plantear de que porque pedimos que se respete la ley, estamos a favor de las pandillas. No, que les apliquen todo el rigor de la ley. Si la pena mayor, pues si merece la pena mayor, que se le ponga la pena mayor. ¿Pero es lo que está haciendo el gobierno o no en este momento? El régimen de excepción está significando violar la Constitución. Ya vamos a hablar específicamente solo del régimen de excepción y la postura que usted tiene. Ahora, Eduardo, yo quiero insistir en esto. ¿Qué de los derechos de la ciudadanía trabajadora que ha sido por décadas víctima de todos los efectos de estos grupos? Extorsionan, matan, controlan la economía de las comunidades, hay que comprarles el pan, hay que comprarles el gas, hay que comprarles hasta el guaro que se chupa en la comunidad, hay que comprarles. Sí, yo creo que nadie puede desconocer la afectación a los derechos que se ha sufrido durante todo este año, o sea, nadie lo desconoce. Pero eso no nos debe de llevar a que entonces vamos a aplicar cualquier método, cualquier cosa contra las pandillas. Pero, Eduardo, pero vaya. Antes de que se aplicara el régimen de excepción, existió una decisión de estos grupos de incrementar los asesinatos. Sí. ¿De qué habla la Constitución respecto al régimen de excepción? De amenazas.
Graves alteraciones al orden público, catástrofes. Le pregunto, ¿eso no es una grave alteración del orden público? A mi juicio no, a mi juicio no, esa es criminalidad común. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? No estoy diciendo que no sea grave lo que pasó. Lo que estoy diciendo es que la figura del régimen de excepción está pensado para otros hechos graves, no para este. A eso es lo que quiero llegar. O sea, es como la vacuna del tétano está pensada para el tétano, no está pensada para la influenza. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Nos está poniendo una vacuna del tétano cuando tenemos COVID. Va. ¿Ya? Ese es el problema. Pero voy a otro punto. ¿Qué número de pandilleros dijo usted que existía en el país? Usted dijo que lo había... Según lo dijo el gobierno, no yo. ¿Quién del gobierno lo dijo? Presidentes, hay 70.000 pandilleros en las calles, digo. Eso lo dijo el presidente. 70.000 pandilleros. Vale. Y digamos todos los que viven de la economía criminal de estos sujetos. Sí, eso, a saber cuánto será. ¿Verdad? Porque aquí, digo, ese es un problema que hay que saber cómo se va a tratar para dimensionarlo, porque aquí hay familias enteras que viven de lo que produce criminalmente la pandilla. Claro, claro. ¿Cuántos salvadoreños somos? Sí, creo que 6 millones adentro. ¿Y por qué tenemos que aguantar a 70.000 pandilleros? Es que no se ¿Por trata... qué tenemos que creer que porque hay sujetos que basados en la academia dicen que es necesario vivir con las pandillas, que es necesario convivir con ellos porque hacen labor social, que porque el gobierno... Eso la gente no lo entiende, Eduardo. No, vaya, pero yo no he dicho que tenemos que vivir con las pandillas. Yo no he dicho eso. Pero comparte lo que dice Martínez Dabuizón. No he dicho que lo comparto. Lo que he dicho es que hay que investigarlo desde la antropología. ¿Ya? Como digo, yo no he leído las declaraciones, no he visto el video en el contexto que él dijo esto. Entonces no he dicho que estoy de acuerdo con lo que él dice. Lo que yo he dicho es, como sociedad, si queremos erradicar el problema, hay que estudiarlo desde todos los puntos de vista para poder enfrentarlo, eliminar las causas y así no tener el problema. Es como, volvamos al ejemplo del cáncer, tumor. Usted para saber que tiene un tumor, ¿qué le tienen que hacer? Una ultrasonografía, un TAC, una biopsia. Le tienen que hacer todo eso, ¿ya? Para determinar que usted tiene un tumor y si es maligno, benigno y todo esto. Así tiene que hacer lo mismo acá. O sea, el doctor no solo va a llegar y le va a rajar el brazo y le va a sacar el tumor, así como que eso es lo que está haciendo el gobierno, ¿ya? Solo a rajar y sacar, ¿ya? Entonces, lo que nosotros decimos, no, mire, ya hay estudios, ya hay, no digo que se vuelvan a hacer, ya hay, porque lo que tendría que afrontarse entonces es cómo desarticular socialmente a las pandillas, ¿ya? ¿Cómo hacer eso? Yo no soy experto en esto y no me quiero meter en ese tema, pero a lo que quiero llegar es que todo el conocimiento que se tiene sobre el fenómeno hay que ponerlo en práctica para lograr desmontar estas estructuras. Ese es el punto. ¿Ya? Fíjese que el expresidente Mauricio Funes, quien está procesado judicialmente por supuestamente pactar con las pandillas, salió en un video diciendo que a él le sorprendía que los pandilleros no se habían defendido de la estrategia de guerra contra las pandillas del gobierno. O sea que este señor que fue presidente de la República de El Salvador espera que en medio de una guerra, como se ha denominado, se enfrenten los pandilleros con las autoridades, cosa que a Dios gracias no ha ocurrido. Pero basado en todas las declaraciones que hemos ido viendo, y yo interpreto lo que la gente dice en la calle o que la gente se acerca y le dice a uno, mire, don Natán, nosotros nos cansamos de las pandillas, el pueblo se cansó de las pandillas y lo que está haciendo el gobierno nosotros lo estamos respaldando. Yo le aseguro, Eduardo, que si yo abro el teléfono y le preguntamos a la gente qué opina de lo que el gobierno está haciendo en contra de las pandillas, un 99.9% dice que está de acuerdo.
porque es No, un fenómeno que en el pasado... claro, es que no va a tener rechazo. Es como que yo le diga, abra el teléfono y pregunte cuántos creen en Dios. Te va a decir el 99% que cree en Dios. O sea, es algo que, obvio, la gente va a decir por todo lo que ya sabemos, que han sido afectados, han sido vejados por las pandillas. Sin duda no va a haber nadie que la esté apoyando. Es que yo creo que no es ese el punto, Josué. O sea, de defender o que las pandillas son buenas. No, no es ese el punto. El punto es que el Estado debe actuar conforme a las reglas. Ese es el detalle, ese es el punto. Tiene que actuar conforme a las reglas. Y eso es lo que a nuestro juicio no está haciendo el gobierno. ¿Tiene que desarticularlas? Sí, tiene que golpearlas, tiene que desarticular a estos grupos criminales, sin duda. Pero ahí es donde nosotros decimos, miren, a la población, ¿por qué su gobierno no le había dado seguridad en 3 años? ¿Por qué no le había dado esa seguridad? ¿Por qué hasta ahora viene a desarticular a las pandillas? Porque son preguntas que se tiene que hacer la ciudadanía. ¿Por qué estos líderes pandilleriles que fueron detenidos en un par de semanas, en 2, incluso en la primera semana del régimen de excepción, ¿por qué no se habían detenido antes? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué de repente tiene toda la capacidad la policía, la Fuerza Armada de detener? No me van a decir que por el régimen de excepción, porque no es por eso que fueron a ubicar y desbaratar estas estructuras. Entonces, el punto acá es que la ciudadanía lo que le debe de exigir al gobierno son planes reales de seguridad pública, que haya una política de seguridad pública para que estas cosas no se vuelvan a repetir y desarticular de todas maneras, de todas formas y al final a las estructuras criminales. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Bueno, hablemos al regresar de la pausa un poco en contexto sobre la opinión, punto de vista de su persona como vocero de Acción Ciudadana respecto al tema del régimen de excepción, particularmente porque el régimen de excepción, según las autoridades gubernamentales, han permitido ya la captura de, déjeme ver la actualización, 19.000, sí. Bueno, solo el día de ayer, según el informe, déjeme ver calendario, jueves, miércoles, martes. Solo el día martes habría que ver la actualización de las últimas 24 horas, pero solo el día martes se detuvieron a 1.400 personas. Después de cumplirse las primeras 24 horas de la ampliación de la prórroga del régimen de excepción, y la cifra a estas alturas creo que ya sobrepasó, voy a revisar las estadísticas, las 20.000 personas detenidas desde el 27 de marzo que inició esto. ¿Se hubiese podido lograr esto sin régimen de excepción? Es la pregunta que dejo planteada para discutirla con Eduardo Escobar. Ya regresamos. Bueno, estamos de regreso. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En la actualización, de los datos tenemos ya, ahorita lo confirmo, sí, se ha superado 20.290 capturas en 33 días. Sí, aquí lo estoy confirmando. Policía Nacional Civil, PNC. Bueno, si podemos, producción, poner ese tuit de la PNC El Salvador, por favor. Son 33, déjenme ver, por aquí estaba. Ah, ya lo tenemos. Bueno, veamos pues este último. Veámoslo.
un Twitter del presidente de la República en la actualización de las últimas horas. Son 19, no, aquí está, aquí lo tengo. Sí, aquí está. Este es, copiar, aquí estoy. Bueno, si se pudiera ver, si podemos, si no, pues lo leo yo aquí. Bueno, PNC. El miércoles 27 de abril, junto a la Fuerza Armada, capturamos a 701 terroristas en todo el país. 33 días de la guerra contra las pandillas, hemos sacado de las calles a 20.421 pandilleros. ¿Esto se hubiese podido lograr sin régimen de excepción? A nuestro juicio sí, porque, y de hecho hace poco un dirigente de una organización de agentes de la Policía Nacional Civil señalaba de que sí había un registro pormenorizado de quiénes eran los líderes de las clicas, a dónde estaban, quiénes los integraban, etcétera. O sea, había un registro. Porque es difícil pensar que los organismos de inteligencia del Estado no tuvieran delimitado las zonas y quiénes eran los líderes de pandillas. O sea, era difícil. En esa medida... Pero si ese registro existe, Eduardo, existe desde hace ratos. Claro, y nadie había existe procedido. Desde la policía de Rodrigo Ávila, y no habían desde procedido. La policía de aquel señor Mauricio... bueno. Sandoval, gracias. Existe desde la dirección de la policía de Mauricio y que Ramírez el mismo Landaverde. Director actual de la policía conoce. Pues sí, pero o sea, formó parte. Pero si existe ese registro que dice el señor del movimiento... Sí, Marvin, creo que Marvin fue sí, yo no me acuerdo quién. Del movimiento de la policía, existe desde hace rato. Claro, o sea, y no se había utilizado. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Y yo he insistido en esto. Materialmente o jurídicamente, ¿qué impedía a la policía, teniendo ese dato, teniendo de que el líder pandilleril X en tal comunidad había cometido estos delitos, qué le impedía a la Policía Nacional Civil solicitarle la detención administrativa a la Fiscalía contra este líder de pandillas? ¿Qué le limitaba? O sea, materialmente hablando, jurídicamente, ¿qué le limitaba? Había cometido un delito. Ajá. La ley penal ante Ahora, eso... pero pregunto una cosa, Ajá. y esto es de dominio público. Cuando los pandilleros eran detenidos en las comunidades, la misma población decía, ¿para qué los capturan? Si ellos mismos dicen que ya van a salir en 72 horas y vienen más bravos aquí con nosotros. Ahí hay dos cosas, Josué. Vaya, fíjense, las grandes redadas, ¿verdad? Inmediatamente la gran mayoría, 95% de esos pandilleros que eran detenidos en esos operativos redadas, eran puestos en libertad por los jueces. Ahí hay dos cosas. Uno, una deficiente fundamentación de la acusación por parte de la Fiscalía. O sea, porque no le podemos pedir a un juez de la República que detenga a alguien solo porque se le ocurrió y solo porque llegó la policía con la detención. Si no hay una forma de comprobar que esta persona ha cometido un delito. Ese es uno. Y no estoy defendiendo a las pandillas, no estoy defendiendo. Pero digo, la regla, el proceso penal, manda de que va a haber una orden de detención y se va a iniciar un proceso judicial cuando hay indicios mínimos, razonables, de que la persona está involucrada en un delito. ¿Ya? Entonces, ahí ha habido una falta de todas de toda la institucionalidad del Estado en poder acusar debidamente a los que detienen, a los pandilleros que han sido detenidos. Eso es uno, ¿ya? O sea, porque si le llega a un juez sin pruebas... ¿Cuándo se aprobó la ley de proscripción de pandillas? No me acuerdo. ¿Cuándo los magistrados declararon a las pandillas terroristas? Eso fue 2000... Los magistrados Sidney Blanco, Belarmino No sé si 2017, Ajá. 2018, algo por ahí. ¿Y por qué los jueces sabiendo, teniendo y es más que evidente cuando le llevan a un pandillero? No quiero salvar a los jueces, o sea, no quiero salvar a los jueces, no quiero decir... Sí, pero le formulo. ¿Por qué un juez, sabiendo que la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, declaró a las pandillas terroristas,
hay una ley de proscripción de pandillas. ¿Por qué los ponían en libertad? Si ser pandillero en este país es delito. Porque si digamos, o sea, no sé, aquí especulemos, si yo lo llevaba por homicidio y no tenía los elementos para acusarlo de homicidio, un juez lo va a liberar. O sea, digo... ¿Y por qué en determinados casos los jueces, ahí mismo, sin que se los pidan, no dice, le vamos a cambiar la tipificación del delito? A este no se le puede probar que es homicida, pero este es pandillero, si es más que evidente que es pandillero. Entonces, te vas a quedar detenido no por el homicidio, te vas a quedar detenido porque sos terrorista pandillero y por eso tengo facultades. Digamos, aceptemos esa tesis de que los jueces liberaban, entre comillas, a pandillas. Aceptemos esa tesis. Que ese era el problema del sistema. Ahí, en los tribunales, se liberaban. Pero vuelvo a lo que yo le planteaba aquella vez. ¿Desde cuándo hizo la limpia, entre comillas, el gobierno de los jueces? Eso fue en septiembre del año pasado. Desde el 1 de mayo tiene su Corte Suprema, tiene sus magistrados, ya que tienen el control del órgano judicial. Podían ir a hacer la limpia, no lo hicieron. Tuvieron que aprobar la ley en septiembre del año pasado, donde destituyeron, jubilaron, como le quieran llamar, trasladaron a los jueces. Ya, estamos hablando de septiembre. Entonces, desde ahí, ¿por qué no comenzaron a hacer estas redadas teniendo ya ubicados a los pandilleros y llevarlos a sus jueces para que no los liberen? Pregunto yo. O sea, tenían ya la posibilidad. Y no solo los jueces, también a los fiscales, recordemos. Se hizo depuración de fiscales. Ya se destituyeron un montón de fiscales. Supuestamente se destituyeron a los corruptos, a los fiscales corruptos, supuestamente se trasladaron también y se destituyeron a los jueces corruptos. Entonces, ¿por qué no lo había hecho el gobierno hace 6 meses? Yo he conversado referente a esa observación que usted hace con algunos abogados, como el abogado Julio Valdivieso. Y Julio lo que plantea es de que se estaba creando todo el andamiaje, todo el aparataje jurídico legal para poder atacarlos de esta forma. ¿Pero para qué? Si ya los tenía ubicados. Ya sabía qué delitos habían cometido. Josué, no podemos. Ahora, ¿por qué Marvin, este señor... Dejemos la declaración de él. No lo dijo antes eso? Mire, dejemos la declaración de él. Antes de que él dijera esto, ya se sabía que la policía tenía un buen registro de los pandilleros. O sea, si esto... Como le hemos dicho, si esto lo han venido construyendo... No, es que perfilado definitivamente, claro, perfilado un montón de gente estaba. Sí, claro. Definida la estructura criminal desde el ranflero nacional, el palabrero, el del posto. Entonces, si usted sabe que estaban ahí, usted sabe que estaban extorsionando a toda esta comunidad, a estos negocios. Ahí hay un delito que perseguir. Mire, yo tengo, porque lo he platicado con algunos policías, yo tengo alguna información referente a esto. Sí, Natán, si es que no, verdaderamente, a veces nosotros los policías sabemos a dónde están esos desgraciados, claro. Pero, ¿qué tal que nosotros vamos, si aquí han procesado a un montón de policías por pegarle un par de balazos a un pandillero? No, pero es que va, por muy y entonces, pandillero... me dijo este policía, entonces míreme, nosotros a veces también, basados en que la institucionalidad no nos acuerpa, nosotros preferimos no actuar. Otra cosa es que los mismos policías también, en las zonas donde viven, están muy cercanos con estos grupos criminales, es decir, una cosa bien, pero bien complicada. Yo recuerdo que alguien dijo que en otros países se practicaba aquello de crear comunidades, colonias, por decir, exclusivas para que vivieran fiscales y policías, porque ahí no iban a tener la posibilidad de estar conviviendo o estar cerca de sus enemigos o de las personas a las que procesan y persiguen. No, claro, o sea, hay que ver todo el mapa, ¿verdad? Todo el bosque, no solo el árbol. Pero lo que yo quiero decir es que sí tenían identificado
sí tenían la capacidad, porque nos acaban de demostrar que pueden detener a un montón de personas en corto tiempo. Sí lo podían haber hecho. ¿Ya? Lo que hay que entender, Josué, es que si esto lo hubiese comenzado a hacer el gobierno de forma progresiva, ¿sí? Esto no hubiera tenido el impacto mediático que está teniendo ahorita la guerra contra las pandillas. Porque hay que verlo así. Esta es una movida política publicitaria del gobierno. Este gobierno funciona en tanto pueda hacer show. Eso es lo que está haciendo. O sea, y no quiero decir que no está bien que se detengan a los pandilleros. Lo que quiero decir es que si hubiese sido parte de una política pública de seguridad, comenzar con las detenciones y todo, sí, hubiera tenido resultados, pero no hubiera tenido luces, cámara y acción como ahora, guerra contra las pandillas. O sea, si usted hubiera detenido desde hace 6 meses a estos 16,000 pandilleros, hubiera limpiado las calles, lo hubiera hecho conforme a la ley, tuviera el mismo resultado. Pero no tuviera la burbuja publicitaria. Tengo una consulta, y en ese luz, cámara, acción que usted dice, están esas 86 personas asesinadas. No estoy diciendo de que el gobierno las mató, no estoy diciendo eso, no. Aprovechó las circunstancias, aprovechó la situación el gobierno para montar esto. Pero, licenciado, ¿y si el gobierno se queda de brazos cruzados con 86 muertos a manos de estos grupos? No estoy diciendo de que se quede, no, lo que yo quiero decir es que si toda esta guerra contra las pandillas se hubiese hecho de manera planificada, porque esto lo está haciendo, pensemos, esto lo está haciendo el gobierno porque se dio esta alza de homicidio. Si no se hubiera dado, ¿estuvieran estos 16,000 detenidos? No, no lo estuvieran, no los estuvieran. Están detenidos porque se dio fue una reacción del gobierno. A eso quiero llegar, o sea, que tenemos que entender que debe de haber una política de seguridad, y cuando hablamos de una política de seguridad, algo planificado, pensado, con metas, con objetivos, a eso me refiero. Eso es lo que hubiera comenzado a hacer el gobierno, pero como necesitan el aparato publicitario y decir, porque no es lo mismo que yo venga y le diga, mire, el gobierno ha hecho 6 meses un ataque frontal contra las pandillas y tenemos a esta fecha detenidos y procesados a 16,000 líderes pandilleros. No es lo mismo que le diga guerra contra las pandillas. Tenemos 25,000 detenidos en un mes. Eso en la opinión pública pesa, ¿ya? En la opinión pública pesa. Entonces, por eso es que lo que yo decía, el gobierno necesitaba poner ciertos elementos en la mesa, una puesta en escena, ¿ya?, para generar un mayor impacto en la opinión pública con este tema, ¿ya? Por eso digo, ¿podía hacer mucho de lo que está haciendo? Sí, lo podía hacer, pero lo necesitaba hacer de esta manera, de golpe. Es como que si yo a usted digo, tome, le regalo este celular, así, nomás, usted, gracias, lo agarré. Pero si yo se lo traigo empacadito, con chonguita y todo, y le genera otro impacto a usted. Créame que desde el punto de vista de mi profesionalismo, de el buscar tratar de ser objetivos y imparciales, he entrevistado a varias personas y, bueno, tratar un poco de entender la argumentación que se hace cuando se cuestiona, se critica el que el gobierno implemente un estado de excepción y suspenda garantías constitucionales. Pero el punto es que el salvadoreño común y corriente, con régimen de excepción, ha continuado trabajando normal. O sea, los únicos que hemos visto que se esconden apilando ladrillos, que se esconden en la comida de semovientes, claro, o que se suben a los árboles, o que se maquillan para tratar de ocultar sus tatuajes, son los grupos criminales. Es decir, la vida ha continuado normal para las personas. Sí, pero eso no quiere decir que está bien lo que está, la violación a la ley. O sea, entiendo eso, pero la interpretación de la gente es qué pasa con el dolor. Yo insisto en esto, porque en estas comunidades, Eduardo, hay gente honrada y trabajadora, que por las circunstancias ha tenido que estar vivida ahí, sometida. Pero habría que redirigir. Con el miedo de que el pandillero
Cuando Sí. ya la niña llega a la adolescencia, llega y le diga, mire, esta muchachita Vale, la pero, tiene que pero mandar a ese tal lado. sufrimiento habría que redirigirlo hacia quien tenía la responsabilidad de brindar seguridad pública y no lo hizo durante estos 3 años, que es el actual gobierno. O sea, que estos 16.000 pandilleros, asumamos que hay, ¿cuántos son? 20.000. 20.000 pandilleros que han cometido delitos, extorsionados, asesinados. ¿Quién era responsable de detenerlos y llevarlos ante la justicia desde hace 3 años? Era el gobierno. O sea, a quien le tendríamos que reclamar de por qué no habían desarticulado estos grupos criminales desde antes era el gobierno. No hay otro responsable de eso. No digo que son responsables de las muertes, porque eso lo hizo la pandilla, pero son responsables de no haberlos desarticulado en su momento. ¿Y por qué hasta ahora? O sea, ¿por qué tuvimos que esperar 3 años para ver esto? Pero si el salvadoreño honrado y trabajador, Eduardo, ha esperado 30 años para esto. No, por eso, pero ok, tiene responsabilidad Arena. 3 años Sí. más 30 años, vaya. Sí. Si lo que usted plantea es... Pongámosla a todas las autoridades públicas, a todas las que hemos tenido, desde este gobierno para atrás, son los responsables de esto, ¿ya? O sea, por eso digo, lo que debemos de exigir como ciudadanos es que en realidad los funcionarios cumplan con su labor, con su función, con su finalidad de brindar seguridad pública. Eso es lo que hay que exigirle, ¿ya? Y no estar, digamos, aplaudiendo espectáculos que hacen este gobierno, otros gobiernos, porque recordemos que fue lo que hizo Francisco Flores con el Plan Mano Dura. Falla la comunidad Dina, si no me recuerdo, fue la Dina. enfrente de un graffiti y fue espectáculo y no combatieron a las pandillas. Entonces, igual, ahora recuérdese de eso, que si no se atacan Con la las diferencia causas- que hoy hay 20.000 pandilleros. Claro, claro, hay más detenidos. Y pero- Francisco Flores no capturó a nadie. pero si no se ataca adecuadamente el fenómeno, vamos a seguir en lo mismo. Y el gobierno lo que va a hacer es simplemente ganar votos, ¿ya? Porque esto se puede manipular para el tema electoral, ganar votos nada más. Pero, como digo, exijámosle a las autoridades que cumplan con la ley y que nos brinden seguridad pública. Eso es lo que hay que pedirles, simplemente. La gente está de acuerdo con el régimen de excepción, Eduardo. La gran mayoría. Sí, pero ahí creo que La hay gente que... está de acuerdo con las medidas adoptadas en contra de las pandillas. Desde el punto de vista ciudadano, ¿sí? No creo que haya alguien que diga, está mal una medida que siento que me está beneficiando. O sea, es lógico, o sea, todos van a decir está bien, pero decirle a la ciudadanía que ¿Usted no se siente beneficiado por el régimen de excepción? en realidad no, ¿No se siente usted más seguro? no, ni me siento ni más ni menos seguro. Yo ni más ni menos seguro. Pero lo que quiero decir es que la ciudadanía tiene que también tener en cuenta, ¿ya?, que hay ciertas reglas que se deben de cumplir. Yo sé que a la hora de que me extorsionen y que se cumpla la regla, a mí me va a importar la regla, me va a importar un chícharo la regla. Sí. Y voy a preferir sentirme o que me den al menos esa sensación de seguridad, ¿ya? O sea, ahí no hay debate, porque si nos vamos a las cuestiones básicas de la gente, en que no me maten, no me extorsionen y que se cumpla la ley, la gente puede decir, a mí no me importa la ley, sino sentirme seguro. Pero eso, de nuevo, tiene una consecuencia. En el entendido de que los gobernantes están para escuchar al pueblo, ¿verdad? Sí, En el entendido, ¿verdad? pero no podemos, o sea, un gobierno no puede actuar así. No puede actuar, por ejemplo, que la gente comience a decir pena de muerte para toda esta gente. El gobierno sabe que tiene restricciones para eso y que no puede actuar así, no puede establecer pena de muerte. Sabe que no lo puede hacer. Y no porque la gente se lo pida lo va a hacer. O sea, me entiendo. O sea, Sí, en el entendido de la institucionalidad, ¿verdad? Exacto. Pero los pandilleros vienen aplicando pena de muerte a la población desde hace ratos. sí, pero no porque ellos estén aplicando pena de muerte se lo vamos a aplicar nosotros, porque entonces entramos a la venganza. Pues sí. Entramos a la venganza. Y lo que queremos como ciudadanía, lo que necesita este país es justicia, no venganza. Justicia necesitamos. Que se cumpla con la ley, porque eso es lo que nos ha llevado a lo que estamos, que no se cumplió la ley, que no se dio justicia,
que políticos se aprovecharon del erario pool. Eso es lo que nos tiene acá. Y entonces, si este gobierno repite esos mismos errores, entonces, ¿qué estamos haciendo? Como decíamos, te apaguemos la luz y mejor nos vamos. Porque parece que eso es lo que va a quedar si el gobierno hace este tipo de cosas. Ahora, estamos claros que el sostenimiento de esta política de guerra contra las pandillas es solo una etapa. Y yo creo que lo que usted recomienda respecto a que hay que ir a atacar, bueno, primero el Estado debe de recuperar los territorios. Sin duda. Dominarlos, expulsar lo que se tenga que expulsar, que es criminal, atender con las necesidades que tiene la población de educación, salud y seguridad, que es lo más, y también crear condiciones económicas para el desarrollo de esas comunidades. Que el Estado esté presente. Exacto, que el Estado esté presente, que es lo que sabemos no ha ocurrido y Exacto. que por eso... se le ha dejado ese espacio a las pandillas. Y la pandilla toma ese espacio. Desde el punto de vista antropológico, vaya, estamos hasta ahí bien. O sea, hay que pasar a esa etapa. Claro. Ahora, pero para pasar a esa etapa hay que superar esta etapa, que es... Sí, hay que hacerlo, pero conforme a la ley. Conforme a la ley. O sea, es que yo creo que lo que decimos las organizaciones nacionales e internacionales sobre el tema no es de ninguna manera contrario al combate a las pandillas, sino que se haga bien, simplemente. O sea, no pedimos otra cosa, no es algo del otro mundo lo que se pide. Bueno. El tiempo. ¿Se acabó? No, el ¿O tiempo lo dirá? el tiempo dirá. Ya, pensé que se acabó. Aparte de que el tiempo se acabó, ¿verdad? El tiempo, Eduardo, el tiempo dirá si las decisiones que se están tomando son las... Revisemos esto, Natán, en 10 años, si se erradicó el fenómeno o no. Pensémoslo en 10 años. Si vamos a estar de nuevo... a ver si va a seguir usted Acción Ciudadana. A saber. No sé, pero como ciudadanos vamos a seguir siendo ciudadanos. Sí, claro. Pero sí. Lo que quiero decir es, analicemos en 10 años, si todo esto en realidad acabó con el fenómeno. ¿Ya? Y en 10 años tenemos una sociedad tranquila. Ya nos dieron mano dura, super mano dura, mano de hierro, mano amiga, tregua, pacto y no funcionó. Pues sí. No funcionó. Es más, yo inclusive le digo a la gente lo que dice que sí, esto se creció y la gente lo que dice nos vieron la cara. ¿Verdad? Entonces vamos a ver, porque estos decían atacarlos y estaban pactando. Entonces vamos a ver si esta guerra contra las pandillas desarticula totalmente a las pandillas y tenemos una sociedad tranquila en 5 o 10 años sin pandillas. Vamos a ver. Que no es una cosa sencilla, porque ojo, no, claro. Esto de atacar las causas estructurales es de largo plazo. No, por eso. Entonces, pero el punto es que si no se atacan, en 10 años vamos a estar en el mismo dilema. ¿Ya? Vamos a decir, nos vieron la cara con la guerra contra las pandillas. Así como nos vieron la cara con el tema de la mano dura, super mano dura, etcétera. Sí. Bueno, no hablamos, tenía el tema de la aprobación de 2 leyes para el tema de estos 2 megaproyectos, el Tren del Pacífico y el Aeropuerto del Pacífico, pero espero pues cuando su agenda lo permita contar tanto en las cosas como son radio como en esta plataforma, siempre por supuesto abriendo los espacios para que todo aquel, no importa el sector de donde provenga, tenga una palestra para poder. Gracias, Eduardo. Con gusto. Muy amable. Gracias por el tiempo y gracias por responder las preguntas respecto a este tema y, bueno, de alguna forma también defender la postura que como organizaciones de la sociedad civil tienen. Será entonces hasta el día de mañana, viernes, cerrando la semana productiva con nosotros. Ya saben, viene Walter Araujo, toda la verdad, las cosas como son. Así que desde ya los invito para que... Y la otra semana tenemos agenda llena también, así que desde ya están invitados. Por favor, gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden lo más importante, hacer bien, no se fijen en quién. Ustedes me conocen, yo soy Josué Natán Baquis. Buenos días para todos.